el escritor marroquí Tahar Ben-Jelloun afirmó que un inmenso muro de Berlín está cayendo, lo que se ha asimilado en Túnez a la caída del muro del miedo. A pesar de la modestia de recursos de insurgentes y de los duros medios usados por la dictadura. Así, tras un largo invierno marcado por el dominio del pensamiento único, autoritarismo y limitaciones de libertades fundamentales, el despertar democrático acontecido en enero de 2011 fue posible gracias a un movimiento popular particularmente pacífico, esencialmente, y sin liderazgo político ni ideológico. Era algo como un movimiento sin cabeza, sin eje central. El evento realza la determinación de un pueblo que aspira a reconquistar su voz y recuperar su dignidad. Pero ¿cómo fue posible todo esto? Aunque pareciera que era un país estable y próspero en el mundo, sobre todo del turismo, Túnez reunía todos los requisitos para un levantamiento. Un cuarto de siglo de régimen autoritario, sin aperturas, sin perspectivas, alto índice de paro, particularmente de jóvenes y universitarios, grandes disparidades regionales sociales, corrupción generalizada durante los últimos 10 años, libertades cada vez más confiscadas. Todo comenzó con Mohamed Bouazizi, ese joven universitario en paro y desesperado, originario de una región de Túnez profundo, que se inmoló el 17 de diciembre de 2010. En protesta contra la indiferencia y la marginalización, acto que conmovió profundamente a las conciencias. El mensaje de Bouazizi, que fue recogido por los medios de comunicación oficiales como una noticia cualquiera, tuvo una fuerte resonancia entre jóvenes de su región que se echaron a la calle para manifestar su hastío. Los que no pudieron estar por ahí reflejaron su desesperanza en el muro virtual de Facebook, una red social hasta entonces utilizada por el ocio, pero que desde ese momento muchos presintieron que sería una herramienta de movilización. A través de Facebook, los jóvenes relataron lo que estaba sucediendo con todo detalle. Y a partir de entonces, la utilización de las redes sociales pasó de ser un medio de intercambio de información privada, textos, fotos, etc., a ser un instrumento para crear páginas y reunir sobre todo grupos unidos para defender una sola causa. Esa caja de resonancia permitió entonces eludir a la censura y forjándose una solidaridad, una nueva forma de militancia y informando sobre todo, informando en directo y en vivo de lo que sucedía en cualquier punto del país. La movilización pilotada por ciberactivistas convertidos en líderes de la opinión supo coordinarse con eficacia y sacar fuerzas necesarias para mantener la resistencia cara al aparato de represión omnipresente. El momento fue histórico ya que convergían varios factores hace un tiempo: descontento de los tunecinos, su madurez política que se había ido forjando durante largos años antes, en la clandestinidad, etc. Y especialmente el factor o
las redes sociales como Facebook, Twitter y blogs, etc., como medios de movilización popular que alcanzaron desde entonces un poderío incontestable en la evolución y el transcurso de los acontecimientos. Yo saco algunos hechos de ese poderío, cómo se realizaba o se manifestaba. Primero fue frente a la censura establecida de los medios tradicionales de comunicación. Las redes sociales desempeñaron el papel de verdaderos medios de comunicación de los ciudadanos, comunicación de ciudadanos, difundiendo la información censurada y permitiendo a miles de personas al mismo tiempo tomar conciencia de la violencia del aparato represivo del régimen. El activismo en Internet comenzó a romper el muro de silencio y a impulsar un despertar democrático, suscitando en los ciudadanos de aquí, de todo el mundo, en especial en los jóvenes, la esperanza de hacer frente a la represión. Y durante los primeros días del levantamiento, el régimen subestimó la capacidad de las activistas de seguir con la movilización y vio como sus bases menguaban. El partido del antiguo presidente fue incapaz de llevar a cabo la más mínima resistencia, incluso el ejército fue leal al Estado y no al régimen. Pero más tarde, los servicios del régimen tenían la guerra declarada a Internet. Páginas de videos, fotos, compartidos, etc., eran inaccesibles y algunos blogueros conocidos fueron arrestados y como reacción un colectivo que se llama Anónimos, colectivo de piratas informáticos, atacaron a páginas institucionales en signo de apoyo a los detenidos. Casi todas las páginas gubernamentales y oficiales eran atacados. La segunda manifestación de ese poderío, de esa red, es que permitieron a la creación en Facebook, entre otros, de numerosas páginas para reunir no solamente a tunecinos de Túnez y de la diáspora, sino también de jóvenes de otros países vecinos, como Libia, Egipto y otros, vinidos de muchos otros países, y había como una solidaridad, se constituye una solidaridad virtual más bien. Como tercera muestra de ese poderío también, de esa comunicación digital, es que las redes sociales se convirtieron en herramientas de militancia. Gran parte del pueblo tunecino, que era de 11 millones, hay 3,6 millones de internautas que tienen son internautas en el país. Y representaron una masa de ciudadanos unida para derrocar el régimen, cuyos objetivos fueron rápidamente superados por los acontecimientos y ganados por la mano. La última herramienta, y como prueba de poder de su influencia en la opinión pública como medio para seguir los acontecimientos, es el poder de vivir en vivo, en directo, todo lo que pasaba gracias a los teléfonos móviles, videos, links, con fotos, artículos que contenían información de las zonas de disturbios, etc. Mientras los medios tradicionales de comunicación reaccionaban siempre con lentitud y fueron superados por la rapidez de los acontecimientos. Los vídeos y fotos de víctimas transmitidos, entre tanto, por televisiones satélites,
en directo y permitieron a los indecisos implicarse activamente en la revuelta, pero lo que a medida que la clase media es muy importante en Túnez, que forma la mayoría parte de la sociedad, se iba adheriendo al movimiento popular, que ese movimiento iba creciendo al mismo tiempo. La violencia utilizada contra los manifestantes pacíficos unió las reivindicaciones sociales, que eran al principio reivindicaciones sociales, y se transformaron desde luego en demandas políticas. Esas dos reivindicaciones y demandas se unieron en solo eslogan cuyo objetivo era el derrocamiento de ese sistema de régimen. Pero ¿cómo evaluar la influencia real de las redes sociales en el éxito de la revolución tunecina? A mi parecer, es cierto que frente a los medios tradicionales de comunicación controlados por el régimen, las redes sociales desempeñaron un papel capital y difundiendo la realidad de la situación y movilizando los contestatorios. Pero de ahí a considerar la revolución tunecina como un producto puro de una acción puramente virtual, es caer un poco en la exageración. En efecto, las protestas no estaban organizadas solo por los ciberactivistas, sino también por ciudadanos corrientes de a pie, unidos contra la dictadura y la injusticia social. La historia de Túnez ha visto durante los dos últimos decenios un cúmulo incontestable de sacrificios sufridos por individuos, asociaciones militantes y movimientos contestatorios pacíficos. Esa revolución del 14 de enero de 2011 no es fortuita, sino que es la continuación de toda una trayectoria también de una tradición reformista en el país, y los nuevos medios de comunicación digital han servido precisamente como instrumentos y factores de aceleración en la recuperación de la libertad de expresión y la dignidad como valores que el pueblo tunecino ha difundido desde antaño. Quería, en segunda fase, o en segundo lugar, hablar un poco de que tras la revolución, Túnez vive hoy en día una transición democrática inédita en su historia. La nueva realidad ha hecho posible la aparición de un panorama nuevo político, pluralista, etc. Y actualmente los internautas siguen siendo activos y contribuyen a animar los debates cada día. A ese respecto distinguimos o pueden distinguir dos comportamientos variados, y citaré dos comportamientos que hoy en día se notan con los ciberactivistas. La primera actitud tiene que ver con las disensiones políticas. La evolución de algunos ciberactivistas después de la revolución provocó escepticismo en la opinión pública. Es que Facebook, que era un campo de lucha contra la dictadura, se ha convertido en campo de competición intensa entre diferentes afiliaciones políticas en el país, e incluso ideológicas. Pero es que de una parte están los defensores de una sociedad moderna, liberal, etc. Y por otra, conservadores de coloración islamista que desean posicionar de manera más relevante a Túnez en su entorno árabe-islámico
el debate está abierto y sigue siendo. Por otro lado, la utilización e incluso la manipulación de esa recuperación política está sembrando incertidumbre y tiranteces entre internautas y avivando los disturbios y la perturbación social para sacar réditos partidistas y electorales. Pero la segunda actitud que quiero señalar es inherente a un activismo más apegado a la realidad. Se han creado varios grupos de la sociedad civil cuyo objetivo es llevar a cabo acciones ciudadanas. Han surgido así páginas que se dedican principalmente al despertar democrático y a la vigilancia popular de los medios públicos y privados de comunicación. Su finalidad es dar a conocer los conceptos democráticos y políticos desconocidos desconocidos por la mayoría de la población tunecina, vista la ausencia de cultura política en la época del antiguo régimen. Y de esta manera proliferan lo que se llama cibercafés para debatir la actualidad política y la nueva constitución tunecina que está todavía en curso de elaboración actual. Y en las primeras elecciones libres, últimas elecciones en Túnez, la Asamblea Constituyente en octubre de 2011, estos grupos han contribuido enormemente a la hora de movilizar la opinión pública para que se inscribiera en las listas electorales. Y quería concluir al final para señalar que las nuevas autoridades de hoy, el ejecutivo de hoy en Túnez, ha decidido dedicar un día a la libertad de Internet, un día, una jornada nacional de la libertad de Internet, coincide con el 13 de marzo de cada año, en conmemoración de la desaparición de un célebre ciberdisidente de Túnez, fallecido el mismo día en el año 2005, y considerado, entre comillas, promotor del combate en el espacio virtual contra el autoritarismo. Actualmente, los colectivos de internautas llevan a cabo importantes acciones para que el derecho de acceso a Internet sea mencionado en la próxima Constitución tunecina, y muchas gracias por su atención.